Bueno, compañeros, espero que me escuchen. Eh, Primero que todo, antes de comenzar la clase, pues quisiera hacer unas aclaraciones un poquito importantes sobre el trabajo colaborativo, perdón, sobre el ensayo que lo hicieron. Pues quería hacer unas recomendaciones en particular para todos. Profe, qué pena, no sé si el resto de mis compañeros lo escuchan, pero yo lo escucho muy... ¿Me estás escuchando bajito? Sí, señor, Se le muy escucha bajito. muy bajita. Bajito y con intermitencia. Ah, listo, perfecto. Espérame 2 minutos. Dame 2 minutos. Bueno, espéreme, reviso acá un poquitico el audio. Eh, ¿Así me escuchan mejor o no? Sí, ahora sí, profe. Listo, perfecto. No. Bueno, lo que estoy mirando acá el audio. Estamos por audio 2. Bueno, listo. No sé si ahora me escuchan mejor. Espérenme un tantico acá. Ya cuadré los sonidos. Bueno. Entonces le iba a hacer primero que todo una pequeña aclaración ante los temas. ¿Sí me escuchan mejor? Comenten. Bueno. Yo creo que ya es más como en conectividad porque ya mire todas las partes de los sonidos acá. Estoy en lo máximo y pues no sé. Bueno, en todo caso, vamos a tratar de hacerlo. En todo caso, voy a volver a recuperar aquí, mirar a ver otra vez los audios. Listo. No, pero ahí están activos todos los audios. Bueno, espero que me traten de escuchar. Lo primero que todo es que en los ensayos que corregí, prácticamente muchos hicieron fue un resumen. No fue un ensayo lo que hicieron, ¿sí? No aplicaron normas Vancouver, no vi referenciación con normas Vancouver dentro del ensayo como tal. Un ensayo es un escrito que normalmente se utiliza para poder argumentar una hipótesis, una temática, y se argumenta prácticamente con referencias bibliográficas o estudios que respalden esa hipótesis que usted propone. Un ensayo tiene un nombre que uno le coloca porque es algo de uno, eso es como un hijo, ¿no? Y es algo que tiene que ir acoplado hacia lo que uno necesita. ¿Sí? Ahí en el libro que les coloqué de cómo se hace un ensayo, ahí dice cómo se hacen las diferentes clases de ensayo, un ensayo argumentativo, un ensayo de tal manera, pero muchos no hicieron un ensayo. La verdad, muchas notas las coloqué porque realmente hicieron una presentación, pero el contenido como tal no. El contenido como tal estaba muy, muy mal. Bueno, entonces, si alguien tiene alguna duda, si la nota que les coloqué presenta alguna duda en particular o algo así, por interno me puede referir, yo analizo el ensayo y yo tengo todo escrito ya de cada ensayo. No les coloco normalmente la retroalimentación ahí porque se puede prestar de pronto para algún malentendido, mejor ser conversado y hablado directamente para poder llegar a un acuerdo como tal. Pero la realidad es que necesitamos fortalecer mucho la parte de reacción. No podemos redactar en nombre propio ni en primera persona. Tenemos que redactar en tercera persona. Ningún escrito científico se redacta en primera persona, se redacta en tercera persona. ¿Sí? Además, tenemos que aprender a referenciar. Si ustedes, más de uno me colocó uno que las terapias alternativas, unos conceptos muy importantes, pero digo yo, ¿de dónde sacó este concepto? A ver, y lo pongo en Turnitin y me manda exactamente el escrito exacto donde lo sacó. Entonces, eso es plagio. Y eso tiene penalizaciones. Entonces, tenemos que referenciar bien, tenemos que aprender a redactar bien. Listo, que yo tengo problemas de reacción, listo, les voy a dar una solución. Tengo problemas de lectura, de reacción, de comprensión, listo. Entonces,
pueden ir a un curso que ofrece gratis la universidad para aprender a comprender, hacer lecturas críticas y demás, y que le van a servir para técnicas TIT. Ese curso se llama Lectimus, y está en la biblioteca virtual de la universidad y es gratuito. Es un curso con certificación, es gratuito, tiene 4 módulos y le va a enseñar primero cuáles son las clases de lectura, cómo hacerse una lectura, le van a enseñar ahí qué es una lectura crítica, cómo redactar una lectura crítica, todas esas cosas que nos van a servir para, al fin y al cabo, para poder hacer un buen ensayo, una buena, porque todos los trabajos académicos escritos necesitan una buena reacción y eso parece que hay muy poca reacción. Es una sugerencia. Yo nunca propongo problemas, yo siempre propongo soluciones. Y la solución es, vámonos a hacer un cursito, vamos a trabajar, trabajemos el proceso 1-5, 1 hora diaria, por 5 días, como lo hacen los grandes lectores o los grandes, supuestamente con el coeficiente intelectual alto, ellos hacen eso. Y usted los ve y manejan una mejor capacidad de conocimiento de los que se están estresando todo el tiempo en adquirir conocimiento. 1 hora bien dedicada a un tema específico, en un buen artículo, un buen científico, vamos a aprender y una semana hacer un curso espectacular. Ahora, les digo, el curso se llama Lectimus y Lectimus está en las bases de la universidad, hay una biblioteca virtual para que por lo menos veamos y aprendamos un poquito más de reacción. Mire, eso es importante, compañeros. Lo digo porque a mí también me pasó, ¿sí? Yo llevo 2 carreras encima y a mí también me pasó. Entonces, hay que aprender a redactar, hay que aprender a hacer las cosas y se los digo, no es que no lo hayan hecho bien. De pronto no tienen suficiente conocimiento, entonces vamos a adquirir conocimiento. Ahora, para este segundo trabajo colaborativo, perdón, este segundo trabajo, vamos a presentar 2 productos de aprendizaje. De una vez voy a explicárselos antes de comenzar la clase. El primer producto de aprendizaje es que vamos a escoger una terapia alternativa, la que a ustedes mejor le parezca de las que yo les presento, o si tienen otra terapia alternativa con una evidencia científica sobre y especificada. Entonces, por grupos, máximo de a 4, vamos a hacer, ahora sí vamos a hacer un resumen, una síntesis de esa terapia alternativa, ¿sí? No vamos a ocupar tampoco tanto espacio, entre menos espacio en hojas, mejor, ¿sí? Vamos a hacer una síntesis, tampoco es el copy y pegue, es un resumen donde ustedes van a hacer una síntesis lineal, van a generar una síntesis lineal sin necesidad de ir grandes y vamos a colocar muy buenas referencias bibliográficas donde expliquen qué es la terapia alternativa, para qué sirve, cómo funciona, bueno, todos los procesos adicionales. Ahora, de ese resumen vamos a hacer una exposición, sí, una exposición. Entonces, la exposición la vamos a hacer de la siguiente manera. En el tercer producto de aprendizaje, hay un lugar donde dice subir presentación. Ustedes me van a subir la presentación de la exposición, o sea, lo que van a hacer en PowerPoint para hacer la exposición. Me lo van a subir en el dice producto de aprendizaje número 3. Ahí me van a subir la presentación. Y me van a hacer la exposición y me la van a mandar al grupo de WhatsApp. Una exposición no mayor de 4 minutos. ¿Sí? Me la van a mandar al grupo de WhatsApp donde me expliquen prácticamente una persona por minuto, máximo, son 4. Me va a explicar sobre las terapias alternativas. Bueno, si es algo interesante, un poquito más, pero la idea es ser prácticos, sencillos. Vamos a utilizar la técnica Instagram. En 1 minuto contamos nuestra historia. Entonces, en 4 minutos podemos contar la historia y las diapositivas las vamos a subir donde dice producto aprendizaje número 3. El resumen y el trabajo como tal lo vamos a recibir en donde dice... ¿No escuchan para nada? Profe, Señora. qué pena, ¿me puede repetir las que el internet se me cortó? Sí. Que primero que subimos las terapias alternativas, donde dice, perdón, vamos a hacer un resumen de una terapia alternativa que uno escoja. El resumen como tal tiene que contener introducción, portada, por favor, portada. Hubo personas que no mandaron portada. Grave, la verdad, a mí me da tristeza ver un trabajo donde no hay ni portada. En serio que sí. No soy del tipo
personaje que tiro a enganchar ni nada de eso, pero es que eso sí a ratos da como tristeza. Un estudiante de cuarto nivel tiene que darle portada a un producto. Vamos a ponerle portada, introducción, ¿sí? Vamos a poner el cuerpo del trabajo, o sea, el resumen o la síntesis como tal. Vamos a ponerle conclusión y vamos a ponerle referencias bibliográficas. Eso es lo que necesito para ese trabajo. Las diapositivas que va a ser anexado en el producto de aprendizaje número 3, esas diapositivas las tienen que ser sustentadas en un video y enviadas al grupo de WhatsApp que tenemos actualmente. ¿Ok? Y las diapositivas las suben en el producto de aprendizaje número 3. Eso es lo que van a hacer. Ese trabajo en general tiene el 20% de calificación sobre la materia como tal. En la próxima clase, o bueno, la próxima semana, vamos a abrir espacios para hacer un quiz. El quiz va a ser por medio de la plataforma. Yo se los habilito, usted lo presenta, van a tener un tiempo para presentarlo. Voy a abrirles una fecha, 3, 4 días, pero el quiz va a durar 1 hora. Entonces son 5, 6, máximo 10 preguntas, creo yo, sobre lo que hemos visto hasta el momento. ¿Tienen alguna pregunta sobre eso? Profesor, ¿en qué lado es que se sube lo del resumen? Que no terminó de decirlo. Ah, bueno, el resumen se sube donde dice producto aprendizaje número 2. O sea, ahí dice resumen, producto aprendizaje número 2. Sacaron el producto aprendizaje número 1, subieron el ensayo. En el 2 van a subir el resumen y en el 3 van a subir las presentaciones de PowerPoint que van a sustentar por medio de un video que nos van a enviar al WhatsApp. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer. O sea, en sí se hacen las diapositivas y se hace el video de 4 minutos enviándose en WhatsApp, ¿sí? Y Sí, la presentación de las diapositivas se le envían al producto de aprendizaje número 3. perfecto, sí, señor. Y el resumen lo sube en el producto de aprendizaje número 2. Eso es lo que necesitamos hacer. Listo. Listo, sí, señor. Bueno, entonces, Profe, señora. el resumen se sube, pero las diapositivas y el video sí se le mandan a su WhatsApp. No, en las diapositivas también se suben. Es que ahí dice, donde dice producto de aprendizaje número 3, ahí dice subir presentación o subir diapositivas. Ahí vas a subir solo las diapositivas. Ok. Okay. ¿Listo? Bueno, entonces ya teniendo claro eso, ¿alguien tiene alguna pregunta sobre el trabajo adicional, no? Bueno, en todo caso, si tienen alguna pregunta, yo les respondo muy rápidamente a las indagaciones, entonces pueden trabajar por ahí. Profe, ¿y todo se hace por el grupo? Todo se ¿El hace, resumen y todo? sí, todo se hace con trabajo colaborativo, claro, claro, el grupo de trabajo colaborativo, ¿ok? Bueno, entonces, ya teniendo claro esta parte, ahora sí vamos a la clase. Profe, Sí, señor. lo que pasa es que en el grupo que yo estoy en trabajo colaborativo se pasó fue para el D1. ¿Cómo hago? Amiguito, pues o consiga un compañero o lo puedes hacer solo, o sea, puede hacer entre una persona y 4 personas, ¿ok? Okay. Profe, una pregunta, ¿y para cuándo es ese trabajo? Ahorita no tengo la fecha, pero ya está en plataforma escrita la flecha. Yo creo que eso no tiene por máximo, tienen Bueno, como gracias. 8 días. Pero en plataforma ustedes pueden ir, ya están todas las fechas. Hasta la fecha el examen y la hora exacta está en plataforma también. Bueno, entonces, hoy ¿qué vamos a ver? Mostrar, aquí ya estamos todos. Listo. Bueno, entonces, acá voy a poner presentación. Bueno, creo que todos están viendo en pantalla la presentación de las diapositivas, ¿cierto? Bueno. Señor. Bueno, perfecto. Entonces, vamos a comenzar. ¿Qué vamos a ver en la unidad 2? En esta unidad vamos a ver los principios básicos. Los principios básicos, qué pena, no había abierto la cámara. Discúlpenme. Ahora sí estamos acá. Vamos a ver los principios básicos de terapia neural como tal. Vamos a ver principios básicos de fitoterapia, de principios básicos de Ayurveda y principios básicos de medicina tradicional china. Entonces, vamos a ver todos estos principios básicos. Ahora, pero primero que todo quiero darle esta introducción
de la doctora Ana María Alarcón, que dice que los sistemas médicos son construcciones culturales con dimensiones conceptuales y conductuales propias que dan respuesta a las necesidades y situación de un entorno social específico. Ella nos dice que nuestro entorno de medicina, nuestro entorno es muy autóctono y muy propio de nosotros. No es lo mismo, por ejemplo, llegar usted acá, a un médico acá, usted llega a un médico acá en un país aledaño a Colombia y dice, doctor, es que me dio el patatús. Entonces, ¿qué es eso? Pero si usted está en un médico tradicional como este, cuando dice patatús, una vez entiende que o se le bajó el azúcar o fue que le dio un shock por una otra situación o presentó algún desmayo o un proceso letárgico donde hubo mareo, vértigo. Entonces quiere decir que nosotros tenemos una construcción del sistema médico cultural muy propio, ¿sí? Y así como es de propio, pues así también son las terapias alternativas, muy propias de sí mismo, y cada uno nos narra y nos cuenta una historia en particular que ha funcionado. Mira, cuando las cosas no funcionan, cae por su propio peso y nunca durará en la historia. Cuando las cosas duran, cuando las cosas se mantienen, es porque funcionan. Ahora, muchas personas dicen que las terapias alternativas no funcionan, pero sí hay evidencias científicas de que funcionan. Y además de eso, tenemos la capacidad de demostrar que sistemas médicos como la homeopatía o la medicina alternativa tradicional china tienen evidencias científicas completas y a pesar de eso están legalizadas a nivel nacional con decretos que nos dicen que sí funciona como tal. Entonces, tenemos que mirar que si está decretado, que si está con un decreto firmado por el presidente y por el ministro y por todos los que necesitan firmar esto, es porque está legalmente constituido y realmente la función del regente de farmacia es que es un sistema médico, es un medicamento homeopático y al ser un medicamento tiene que ser estudiados por ustedes, sea medicamento fitoterapéutico, homeopático o nutracéutico o suplemento, tienen que ser estudiados por ustedes, no tan solo la alopatía, porque eso es solamente es la cuarta parte de lo que se aprobó en la legislación, ¿sí? Y así como los dispositivos médicos y así como otras cosas que tienen INVIMA, nosotros como regente de farmacia necesitamos entender y estudiar todos estos sistemas médicos para poder tener un conocimiento amplio y claro sobre el tema. Bueno, ya teniendo eso, entonces vamos a pasar a un caso. Como siempre me gusta trabajar con un caso. Acuérdense que los regentes de farmacia podemos manejar enfermedades leves y moderadas, bueno, y no podemos cegarnos y decir que es que no, cuando uno trabaja en la parte comercial, la primera línea de atención va a ser siempre el farmacéutico. Eso sí, después pasa con el médico, pero sí me gustaría mirar un caso muy interesante. Se presenta una paciente en la farmacia y se comunica al regente de farmacia los siguientes síntomas. Hay dolor, ardor, indigestión en la parte superior del abdomen. Puede mejorar o empeorar cuando comes. Hay náuseas, vómitos, sensación de saciedad en la parte superior del abdomen luego de haber comido. ¿Qué ha tomado? ¿Qué medicamentos ha tomado? Esto es parte del perfil farmacoterapéutico del paciente. Ha tomado ranitidina, que ya está extinto, entonces ya omeprazol, el sucralfato, el omeprazol inhibidor de la bomba de protones, el sucralfato es para la acidez, cuando hay demasiada acidez, y nos ayuda a cicatrizar hidróxido de magnesio, hidróxido de aluminio, que es la misma, tiene nombres como milanta o topaz y cosas así. Ya ha hecho tratamientos para Helicobacter pylori. El último examen salió negativo para la bacteria y relativamente no presenta ningún otro síntoma y no toma otros medicamentos. ¿Qué se le puede recomendar para manejar esos síntomas leves o moderados? Los síntomas de la gastritis crónica pueden ser moderados. En la farmacia natural, pues tenemos que primero identificar si realmente es una gastritis y cuando vamos al término, pues nos dice que es una inflamación del recubrimiento y el revestimiento del estómago. La inflamación de la gastritis realmente se produce por la misma infección bacteriana. Bueno, cuando hay úlceras, cuando hay estomacales, se puede tener también gastritis. Y además de eso, en algunos casos, cuando las gastritis no son solucionadas, si ha presentado úlceras y son mal cicatrizadas, puede llegar a sufrir padecimientos de cáncer o otros procesos graves como rupturas. Entonces, es importante mirar que normalmente la alopatía lo que nos dice es inhibir el proceso.
No sé si ustedes miraron un video que yo les puse antes de la clase donde se hablaba sobre la acidez, sobre la gastritis y lo que hacen estos medicamentos realmente cuando se toman cierto tiempo dentro del organismo, que dañan la parte renal y hay un proceso de insuficiencia renal con el tiempo, o la creatinina comienza a subir, a subir, a subir, a subir y no saben por qué y realmente es el omeprazol, es el antiácido que se toma constantemente para ampliar un proceso gástrico. Bueno. Ya teniendo esa descripción de qué es gastritis, podemos decir que dentro de la farmacia natural existe ese tratamiento. El primero es el Stox, que es un medicamento que es a base de aloe, es a base de otras plantas y hace un efecto regulador del pH gástrico en el estómago y es muy bueno para mejorar, cicatrizar. En el Helicobacter pylori también excelente. Este Stox es un medicamento propio en el mercado, o sea, del cual yo hice investigación, hago parte de la investigación y tengo un registro en viva con ese medicamento y 10 fórmulas más, y está en el mercado natural, en la parte de la fitoterapia, y es muy bueno, se lo recomiendo. Cuando tengan gastritis, prueben este medicamento. Tengo experiencia con pacientes que se aplicaban en su momento dioxina o el triclomuro y también raditinina y todas esas cosas para poder calmar el dolor gástrico. Solo con este producto se logró reducir que pasaran a urgencias a estados agudos y ha mejorado un 60% los medicamentos. Ahora también tenemos caléndula, aloe vera y la vida en pilosa. La vida en pilosa tiene estudios muy buenos para la parte gástrica. La sangre de drago también tiene estudios muy buenos en la parte gástrica. Uno puede hacer combinaciones, por ejemplo, puedo combinar un STOS con caléndula o con aloe vera, o puedo combinar caléndula aloe vera, o puedo combinar aloe vera en pilosa, puedo combinar caléndula sangre de drago. Ninguno de ellos interactúa entre sí y se pueden combinar para mejorar una gastritis. Prácticamente les traje como los medicamentos o las plantas fitofármacos, fitomedicamentos que más funcionan sobre eso. En homeopatía podemos ir, ¿sí? Si hay alguna pregunta, lógicamente me pueden interrumpir, que yo con mucho gusto los atiendo. En homeopatía podemos incurrir a trabajar, por ejemplo, con el gastricumel, que es del laboratorio Gel, con Anus vomica, que nos hace el mismo efecto a estado moderado y lo podemos manejar a medio y largo plazo. ¿Uno puede combinar homeopatía con fitoterapia? Claro que sí. La homeopatía no tiene interacciones y además es un medicamento que carece de toxicidades como tal. Entonces se puede trabajar y ha habido muy buenos resultados sobre el tema como este. Así es que se hace un tratamiento alternativo. Así es que se hace Profe, realmente. qué pena. Sí, ¿Y cuál señor. sería la diferencia entre fitoterapia y homopatía? Esa es una buena pregunta, pero me gustaría contestársela en el transcurso de las clases porque vamos a ver fitoterapia y vamos a ver homeopatía. Sí, entonces, pero les voy a decir algo. La fitoterapia es cuando trabajamos netamente con plantas, el extracto puro de la planta de una forma de extracción mecánica o bueno. Y homeopatía, hacemos diluciones y potenciaciones de la planta. Puedo utilizar la misma planta, pero acá hacemos una dilución y una potenciación de la planta para que el efecto sea más hacia el tejido, más hacia la célula y hacia el átomo y hacia el campo cuántico. Entonces hay una gran diferencia en ese proceso. Pero más adelante me van a entender de qué estoy hablando y les voy a enseñar pues prácticamente cómo trabajar con homeopatía y esa partecita. Pues los conceptos básicos de homeopatía. Bueno. Ya mirando esto, vamos a entrar a mirar otras clases de terapias alternativas. Recuerden que tienen que hacer un resumen de una terapia alternativa en especial. Entonces vamos a hacer esa partecita. Ahora, una de las terapias alternativas que miramos, que es muy sencilla y que se hace normalmente en masajes, es la reflexología, que es una ciencia empleada en el campo de la salud basada en el principio de que hay áreas reflejas en los pies y en las manos. Simplemente es fácil el término. Nosotros en las manos, en los pies, tenemos terminaciones nerviosas. Al masajearlos, podemos lograr llegar por medio de esa terminación nerviosa, podemos llegar a un órgano en especial y podemos hacer una estimulación para que el órgano se relaje, se contraiga dependiendo de lo que queremos generar. Entonces, más o menos va a ser este proceso. Si queremos llegar hacia la parte pulmonar para mejorar la función pulmonar, lo podemos hacer así de aquí de esta manera. Si queremos llegar a la parte hepática, si queremos llegar al intestino, entonces es una forma de terapias, está dentro de las terapias del NIH y es muy interesante para que lo puedan practicar. Muy fácil, muy sencillo. Usted coge, si no tiene alguien que le haga un masaje, eso se hace con aceites esenciales.
puede ser de naranja amarga o caléndula. Si no tiene que algún masaje, usted coge una tina, un balde o algo así, en donde pueda mover los pies. Podemos aplicar maritas, dejas de jugar boliche, que nosotros jugábamos maras, eso cuando éramos pequeños jugábamos, ahora ya no se juega de eso. Y las ponemos en ese recipiente, le agregamos agua tibia, le agregamos sal de Inglaterra o sal marina y ponemos los pies y hacemos un movimiento lineal en los pies de tal manera que masajemos esta zona y automáticamente la mejor forma de desestresarse, de hacer un masaje sin llegar directamente a la zona, y lo hace y lo siente uno totalmente. Entonces, esa es una forma de hacer algo interesante con reflexología. Bueno, ahora vamos un poquito más allá y vamos con las flores de Bach. Las flores de Bach es uno de los fenómenos más interesantes de la medicina alternativa contemporánea y está basada en un concepto docente de la medicina clásica, la relación entre el alma humana y la manifestación de la enfermedad como tal, que tiene en cuenta elementos psíquicos de esto. Entonces, voy a dejarles acá un videito. Vamos a ver si lo podemos, sobre flores de Bach, que yo mismo hice prácticamente, para que ustedes entiendan un poquito ese concepto, muy importante porque está siendo usado actualmente en muchos procesos. Creo que no lo escuchan, ¿cierto? Espérenme, déjenme revisar. No lo escuchan, ¿cierto? Alguien que me confirme. No, señor. Bueno, entonces dame 2 minuticos porque aquí me toca volver a salirme y entrar para poder poner a escuchar. Listo, ahora sí. Entrar. Ahora sí voy a mirar esta parte. Bueno, compañeros, entonces hoy les voy a hablar de otro tema muy interesante también, que son las esencias florales de Bach. Como saben, el doctor Bach es un médico. ¿Ahora sí lo escuchan? Perdón. Sí, profe. Listo, perfecto. Sí, señor. Bueno, entonces, Se escucha entrecortado. homeópata. Sí, se escucha un Fueron poquito. iniciales también de las vacunas como tal. El doctor Bach nos presenta a continuación un gran proceso, y es que él comienza a descubrir la famosa esencia floral de Bach. Dice la historia que él normalmente se va a un jardín en el campo y él cogía las esencias, las flores, los pétalos de las flores, y los colocaba en la boca y automáticamente él sabía qué sentimiento, qué emoción manejaba con esa esencia floral. Entonces, les voy a dar un pequeño resumen de ese proceso. Las esencias florales se dividen en 7 grupos, lógicamente. Hay un grupo que es de los miedos, hay un segundo grupo que es de la inseguridad, hay un tercer grupo que son los apáticos, hay un cuarto grupo que son los solitarios, hay un quinto grupo que son los sensibles, hay un sexto grupo que son los tristes, hay un séptimo grupo que son excesivamente preocupados y el último que es el rescate. Dentro de los miedos tenemos lo que es el álamo temblor, Hola. la esencia floral ¿Sí? de ceracífera. No, profe, sí, yo pensé que no le escuchaba nada. ¿Usted está hablando, profe? Porque es que no escucho. No, estoy colocando un videito para mostrarles qué es lo de las esencias florales de Bach. No sé, ¿nadie más lo escucha o todo el mundo lo está escuchando? Yo se escucha un poquito entrecortado. ¿Se escucha? Pero... Sí, bueno. Sí, se escucha, pero entrecortado. Y la imagen Listo. también, no sé si es que es el video en sí, pero está borroso. Sí, está un No poquito está borroso. nítido. Listo, dale. Es solamente para que entiendan un poquito la esencia floral de Bach y puedan tener un concepto un poquito más claro. ¿Listo? Está un poquito, porque el video no se puede pasar directamente, sino tocó meterlo dentro de las diapositivas y normalmente bajo automáticamente la calidad de todo, ¿no? Entonces, vamos a tratar de escucharlo un poquito y es solamente la parte inicial la que quiero que escuchen. Yo les digo hasta qué punto. ¿Listo? Dentro de los inseguros tenemos la celostigma, la genciana, la ulaga, el hojarazo, el escleranto, la avena silvestre. Dentro de los apáticos tenemos lo que es el brote castaño dulce, la clemante, la madreselva, la mostaza, el olivo, castaño de Indias, rosa silvestre. Dentro del cuarto grupo, que son los solitarios, tenemos lo que es el brezo, la impaciencia, la violeta de agua. Dentro del quinto grupo, que son los sensibles, tenemos lo que es la grimonia, la centaura menor, el acebo y el nogal. Dentro del sexto grupo, que son los tristes,
tenemos lo que es el manzano silvestre, el olmo, el alarce, el roble, el pino silvestre, la estrella Belén y el sauce. El séptimo grupo, excesivamente preocupados. Tenemos lo que es la haya, la chicoria, el agua de roca, la verbena y la viña. Y por último tenemos el grupo del rescate. Entonces, ¿qué refiere más o menos las esencias florales? Primero que todo, pues son 38 esencias florales realmente. Se utilizan para manejar lo que son situaciones de emocionales como el miedo, la soledad, la desesperación, el estrés, la angustia, la obsesión, la fobia, la ansiedad. Como le dije, fue descubierto por el doctor Edward Bass en 1926 y 1934 en Gran Bretaña. Y él partió del principio de que las enfermedades físicas tienen origen en lo emocional y que si los conflictos emocionales se suceden mucho tiempo, la enfermedad aparece. Sin embargo, al restaurar el equilibrio emocional se vuelve la enfermedad física y así surgió la terapia de las emociones. Estas terapias no tienen efectos secundarios, no crean hábitos, no interfieren con otros medicamentos ni tienen efectos por sobredosis. Preventivamente son muy útiles cuando se producen cambios en estilos de vida, dado que en esto generan... Bueno, entonces, prácticamente, lo que yo quería mostrarles en las terapias de Bass era eso, que son 7 grupos prácticamente los que van, y de esos 7 grupos, pues cada uno maneja una emoción en especial, ¿sí? Entonces, eso lo hace Edward Bass como tal, ¿sí? Él describe eso, él encuentra esa solución, y hay uno muy interesante que es el que más usan, que son las rescate, que son unos medicamentos homeopáticos, unos medicamentos de esencia floral. Es que la esencia floral lo hacen también bajo un sistema homeopático, ¿no? Es un sistema homeopático que sacan las esencias florales sacadas de los pétalos de las flores. Y ese rescate nos ayuda para cuando hay duelos, cuando hay condiciones especiales en depresión, cuando la persona no se encuentra a sí misma. Y estas esencias florales nos ayudan a mejorar, no tiene efectos secundarios. Para usar en niños es muy bueno para la autoestima en niños, cuando los niños lloran mucho desde 0 meses, porque muchas veces vienen solamente hechos en agua, hasta los 100 años, si estamos en esa época, lo podemos utilizar. Es una de las buenas terapias alternativas y ha traído muy buenos principios éticos desde ese momento. Y ha trabajado muy bien con el sistema médico actual. Bueno. La hidrología. Yo utilicé la hidrología algún tiempo, alguna temporada, y me parece algo muy interesante, es muy chévere la hidrología. La hidrología prácticamente es la ciencia y práctica que nos refleja la presencia de inflamación, su localización en el organismo y su estado de manifestación. Es la ciencia que revela los desequilibrios patológicos y funcionales del organismo por medio de líneas, manchas, lagunas, criptas. La hidrología no es una ciencia de diagnóstico, es una ciencia que trata de estudiar como tal, si esa patología es crónica, es aguda, si va a ser recurrente, o qué nivel de intoxicación tiene el cuerpo y qué pasa con eso, ¿sí? Esa hidrología, dependiendo del ojo que miremos, pues vamos revisando. Si los órganos están al lado derecho, pues la parte de los ojos prácticamente, digamos, si es el lado derecho, donde está el hígado, pues lógicamente tenemos que mirar la parte del hígado. Si es el lado izquierdo, donde hay otro órgano adicionalmente, por ejemplo, en la mitad está el páncreas o eso, la cabeza del páncreas y eso, lo miramos relativamente. ¿Cómo funciona la hidrología? La hidrología realmente funciona tipo aguja, eso lo hacemos tipo números del reloj. Si ustedes se dan de cuenta, utiliza los mismos sistemas del reloj, que aquí son las 12, que la 1, que las 2, que las 3, que las 4, que las 5, que las 6, a las 7, a las 8, a las 9, a las 10, a las 11, a las 12. Y hacemos 7 círculos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 círculos, que nos indican cómo está cada profundidad y cada órgano. Comienza con piel y termina en los órganos más profundos como tal. ¿Cómo se hace? Uno con una lupa y una linternita va revisando el ojo del paciente y va diciendo, por ejemplo, uno mira a las 3, en el espacio 4 ve una inflamación, una cripta. Entonces, a las 3, espacio 4, entre 3 y 3.3, por ejemplo, espacio 4, uno apunta ahí, 3,3, espacio 4, 1, 2, 3, 4, veo una cripta, entonces ahí hay una inflamación. Y uno después de que hace todo eso, comienza con el mapa a mirar. Ah, mire, en tal lado, en el riñón, por ejemplo, no, que en espacio
entre el 5, 1, 2, 3, 4, 5, en el espacio 5,5, a nivel 4 o 3 se presenta una inflamación a nivel renal. Entonces, o se presenta una cripta o una laguna o una línea, y eso hace que podamos identificar grandes procesos. ¿Que funciona? Sí funciona. Yo tuve una paciente que en su momento tenía problemas psiquiátricos bastante fuertes. Cuando le revisé, miré que tenía unos anillos concéntricos a nivel de los ojos, y era porque estaba muy intoxicada. Después de que le dije que estaba intoxicada, me dijo que había consumido drogas, alucinógenos en algún momento de su vida, y descubrimos que esos alucinógenos nunca habían sido desintoxicados del cuerpo y que estaban produciendo efectos secundarios a largo plazo. Miramos la desintoxicación, y cada vez que se iba desintoxicando íbamos mirando cómo iban desapareciendo ciertas líneas que aparecían a nivel de toxicidad, y cuando terminó esa intoxicación sus ojos estaban totalmente limpios y lógicamente desapareció todo el proceso que tenía a nivel de síntomas y signos. Entonces funciona la neurología y es un buen proceso para eso. Entonces por eso les traje aquí este videito. Yo creo que se lo van a poder escuchar mejor sobre qué es la neurología. Visitamos al doctor Jesús Costa, esta vez para hablar sobre iriología. ¿Cómo puede ser que a través del ojo podamos saber si la persona está en salud? Buen día, doctor. ¿Qué tal? Bueno, es una herramienta milenaria que incluso San Lucas lo describe en la Biblia, que San Lucas era médico, diciendo que el ojo es la ventana del alma, ¿no? Es una técnica que a través de una linterna y con una lupa, en donde hay un mapa establecido, hay señales de ideología que nos pueden dar herramientas muy importantes. No es para hacer diagnósticos, ¿no? Pero sí un diagnóstico más que nada de energía vital. Por ejemplo, podemos ver a qué tiene predisposición enfermarse según el tipo de ojo. Hay ojos que los ojos claros, azules, tienen más tendencia, por ejemplo, a las alergias, a las enfermedades inflamatorias. Los ojos verdosos tienen más tendencia a la jaqueca, a las enfermedades hepáticas. Los ojos amarronados tienen más tendencia a las enfermedades por falta de oxígeno y a enfermedades sanguíneas. Entonces hay todo un mapa y hay señales ideológicas que puede ser de inflamación, de irritación, degeneración celular. Hay manchas, hay colores, según qué órgano esté sobrecargado. ¿Y las manchas, esas manchitas que se ven a veces en el iris, qué son? Y por ejemplo, las manchas nos dan colores. Por ejemplo, las manchas de color amarillos nos habla de que hay una congestión a nivel de los riñones. Por ejemplo, que ese riñón está sobrecargado y no es suficiente, no es su trabajo para eliminar toxinas. Por ejemplo, vemos manchitas marrones, que es cuando el hígado está sobrecargado. Podemos ver manchas rojas que pueden hablar de una mala irrigación o predisponer que podemos estar predispuestos a accidentes vasculares. ¿Y cuál es la diferencia entre el ojo derecho y el izquierdo? ¿Podemos encontrar los diferentes órganos? ¿Cómo es? Claro, en el ojo derecho vemos el hemicuerpo derecho y en el ojo izquierdo el hemicuerpo izquierdo. Por ejemplo, el hígado que está a nuestra derecha lo vamos a ver en el ojo derecho. Y hay toda una circunferencia con meridianos, ¿no? Entonces, según la señal, por ejemplo, una señal ideológica que se llama laguna, que falta, está depulido ahí el iris, eso, por ejemplo, habla de que hay una deficiencia de ese órgano. Muchas veces cuando miramos el ojo nos parece que el iris es como de un color plano, sin embargo, con una lupa con aumento vemos que tiene como relieve. Tiene relieve y tiene que formar un ángulo entre esos dos planos, un ángulo de Fuch, un ángulo de 130 grados, que ese ángulo también es un ángulo que ya podemos ver rápidamente la vitalidad del individuo, porque puede estar en ángulo de 130, puede estar aplanado, puede estar redondeado, eso ya nos indica que la vitalidad está disminuida. Es increíble, doctor, que haya tanta información solamente con mirar el ojo. Y nos adelanta también la característica de la persona, si esa persona es perceptible o no. Hay pacientes que son denominados pacientes antenas porque son captadores de todo el entorno y tienen mucha intuición desarrollada.
Y bueno, podemos prevenir y después además podemos ver la evolución cuando el paciente cambia sus hábitos alimenticios. Muchísimas gracias por recibirnos, doctor, y como siempre con tanta información útil para nuestra salud. Bueno, entonces aquí tuvimos una pequeña información sobre qué es la virología como tal. Entonces, esa es una de las herramientas para utilizar en un consultorio. Y no porque un consultorio, lo puede utilizar un regente para mirar su vitalidad y lo puede utilizar. El conocimiento implica tener procesos a nivel general, ¿no? Como todos. Ahora, otra de las técnicas que se utiliza es el biomagnetismo. Esto se hace por medio de imanes como tal. Es muy interesante porque en el biomagnetismo prácticamente lo que hacemos es primero mirar si el paciente tiene alguna disvariedad electromagnética, si le falta algún proceso en polaridad positivo o negativo. Dice la teoría que esto se trabaja por pH de hidrógenos, ¿sí? Y podemos mirar si el paciente tiene hongos, bacterias o alguna patología en especial diferente a algún órgano. Y lo que dice ellos es que fortaleciendo el terreno en un campo electromagnético podemos lograr hacer un cambio celular. Acuérdese que la célula pues maneja un campo electromagnético más o menos 70 milivoltios, y lo que hace esto es como mandar un choque electromagnético a esa célula con unos imanes que son de litio, creo que son más o menos de 12.000 Gauss, aunque eso dicen, pero realmente no creo que lleguen allá. Entre 4.000 y 12.000 Gauss ya se tiene que es un imán que se puede restablecer un campo electromagnético en un proceso adecuado en un órgano o en una célula como tal. ¿Funciona? Pues hay pacientes que dicen que la ha ido muy bien con esta clase de terapias y que ha funcionado muy bien en ese estado. Entonces, más o menos van este tipo, se colocan los espacios imanes en polaridad negativa o positiva, depende de cómo es el trabajo, y lo que hacen es colocarlo sobre el paciente durante cierto determinado tiempo, y luego se mide y se rastrea para poder saber si se activó ese campo electromagnético o no se activó. Si se puede dar, siempre se utiliza a un lado del hemisferio una polaridad negativa y al otro lado la polaridad positiva, dependiendo de lo que necesitamos recuperar y regular como ese estado. Listo. Ahora, bueno, aquí pues la idea de todo esto, compañeros, es importante la participación, me parece importante. Si tienen alguna duda, por favor, para poder despejársela. Y me gusta este proceso que nos trae Mahatma Gandhi, que nos dice, vive como si fueras a morir mañana y aprende como si fueras a vivir siempre. El conocimiento es importante. Necesitamos conocer todo lo que podamos. Necesitamos aprender porque de ahí es donde se definen prácticamente sus capacidades y sus habilidades, a ratos que uno no conoce, y desde el conocimiento podemos adquirir de una manera muy interesante como tal. Bueno, sigamos por este lado. Ahora, señora. De acuerdo a lo de que usted está hablando de los imanes. Sí, señora, la escucho. Bueno, creo que se me fue la comunicación con ella. Entonces, ahorita si vuelve la comunicación me cuenta qué ha pasado. Profe, que le iba a decir que de acuerdo a lo que usted dijo a los imanes, esto en pie de cuesta, hay un lugar donde practica pues ese método de curación. Y mucha gente, según dice que... ¿Imanes o espasistas con la doctora Alba? Bueno, creo que ahorita si me vuelve otra la comunicación, volvemos a escucharla y nos cuenta la historia de la parte biomagnética. Bueno, por ahora voy a seguir con lo del ser humano en el ambiente. Recuerden que la primera línea y principal de las tareas del regente de farmacia es ayudar a restablecer la salud del individuo enfermo. Por lo tanto, es crucial saber. Y pregunto, ¿ustedes saben qué es un ser humano? ¿Cómo está constituido un ser humano? ¿Cómo funciona el ser humano en el contexto del universo? Siempre hago estas preguntas porque uno, para poder trabajar con un paciente, lo primero que tiene que saber es eso, ¿no? ¿Qué es uno como ser humano? Y vamos a dar la respuesta desde un autor muy interesante que es el doctor Jordi Tulkas. Trabajó con la NASA y aparte de eso, pues
Es un médico homeópata y tiene unas características muy interesantes en su libro que nos escribe este contesta a continuación. ¿Qué es un ser humano? Es un organismo activo que nace, vive y muere de forma inseparable de los mayores contextos de la influencia física, sociales, política y espiritual. Muchas personas preguntan, ¿pero por qué políticas? Pues así a nadie le gusta la política, influye en la vida del ser humano. En toda la vida del ser humano influyen las políticas. Y si uno no sabe aplicar esas políticas, realmente puede que el entorno social se vea afectado. Y al ver el entorno social afectado, lógicamente el entorno físico se va a ver afectado. Y eso nos va a desestimular la parte espiritual como tal. Entonces, eso es un ser humano, es un organismo activo que tiene unos contextos biopsicosociales que son importantes mantenerlos en equilibrio como tal. Ahora, ¿cómo está constituido el ser humano? Pues el ser humano es un todo integral que actúa siempre en 3 niveles distintos. Yo pienso que son 4 niveles distintos. El mental, el emocional, el físico y le agregaría uno más, el espiritual. Siendo el más importante el nivel mental y el menos importante el nivel físico. ¿Por qué? Porque es que todo está en nuestra mente. Las enfermedades están en nuestra mente. Todos los procesos psicofisiológicos están en nuestra mente, ¿sí? ¿Y ustedes cómo lo dicen? Pues que realmente lo podemos llevar a cabo en las patologías. Por ejemplo, la gastritis se dice que se activa más cuando el paciente tiene un estrés que es ocasionado por un proceso emocional donde se dificulta conseguir para su alimentación o para su supervivencia familiar, por ejemplo. Una falta de trabajo da más fácil gastritis que otra clase de estrés, ¿sí? Eso lo dice el doctor Hammer en una de las terapias alternativas que se llama la nueva medicina germánica y las 5 leyes biológicas. Entonces, ¿qué nos dice Vitulcas? El núcleo de la asistencia humana depende de la capacidad del organismo para mantener un equilibrio dinámico. O sea que nosotros tenemos una capacidad de resistencia, ¿sí? Nos adaptamos a los medios y las circunstancias con un mínimo de alteraciones en su máxima constancia. O sea, si tenemos un estrés, volvemos y equilibramos. Si tenemos un dolor, volvemos y equilibramos, ¿sí? El problema está cuando esa defensa cuando el mecanismo de defensa trata de equilibrar, aunque no siempre alcance el éxito. Si fuese así, nunca existirían pacientes, síntomas ni enfermedades. ¿Qué quiere decir? Que las enfermedades aparecen cuando ese sistema de defensa no nos ayuda a equilibrar esa reacción mental, emocional, y el físico no nos ayuda a equilibrar, entonces se altera y ahí es donde aparecen síntomas y aparecen las enfermedades como tal. Entonces, si miramos el concepto, ¿qué es la enfermedad? La enfermedad es lo siguiente: si hay estímulos más potentes que la resistencia natural del organismo, se genera un estado de desequilibrio. Si hay estímulos más potentes, o sea, si mi estrés es, el cuerpo lo equilibra aquí, pero yo lo tengo acá, quiere decir que es un estímulo más potente, es un campo más potente del que yo pueda mantener, ¿sí? Ahora, ese desequilibrio se manifiesta mediante signos y síntomas. Me ardió la boca, el estómago, me dolió la cabeza, comencé a sentir dolor de espalda, lumbalgia, en el cuello, torcedura, bueno. Y todo ese proceso, aunque la persona padece los efectos a todos los niveles, la manifestación se expresa de la parte mental, emocional o físico. Comienza con el pensamiento, con el estrés, con la depresión y lógicamente con el tiempo lo termina ocurriendo desde la parte física, ¿sí? Cualquier patología comienza con un proceso mental y termina expresándose en la parte física. Llámese gastritis o llámese cáncer. Y eso hay estudios relacionados a ese proceso. Pero ¿de qué dependería todo eso? Depende de la predisposición individual de la persona. También depende de eso, de cómo estoy alimentado, de mi constitución, de mis ejercicios. Pero si yo soy una persona que mal me alimento, que no hago ejercicio, que vivo estresado, lo más probable es que el COVID lo coja y lo afecte de una manera relativamente fuerte. Pero si soy una persona que mantengo bien alimentada, tengo un proceso bioquímico en el cuerpo, me mantengo con buenos ejercicios, no estoy predispuesto a ningún factor de enfermedad, lo más probable es que eso no me aparezca más que un estornudo o un dolorcito de garganta y desaparece el síntoma. Todo depende mucho de la predisposición que nosotros tengamos individual como persona y cuánto tiempo le dedicamos realmente a nosotros mismos
alimentarnos y a nutrirnos. Pero sí, claro, nosotros le dedicamos tiempo a nosotros mismos cuando decimos, hoy vamos a alimentarnos en familia, una hamburguesa. O sea, para mí eso no es dedicar tiempo a sí mismo. Una Coca-Cola. Eso no es dedicarle tiempo a sí mismo. Alimentación sana, alimentación con vegetales, frutas, nutrientes, flavonoides, antocianinas, mirar qué terpenos, cosas que nos puedan dar a nosotros una predisposición más fuerte y del cual podamos soportar muchas enfermedades. Entonces, cuando en realidad significa la consecuencia de la lucha, entonces, ¿qué es la enfermedad? Es la consecuencia de la lucha del mecanismo de defensa de contraer un estímulo mórbido, contrarrestar un estímulo mórbido que usted obtuvo. O sea, usted tuvo un estrés así y el cuerpo trata de regularlo de tal manera que no le vaya un infarto. ¿Sí? Entonces, eso es la enfermedad y así lo ve las terapias alternativas a la enfermedad, como una homeostasis, un equilibrio de todo un proceso cuántico, físico, emocional, mental y espiritual para tratar de regular lo que son los procesos de la enfermedad. Bueno, ahora, ¿cómo funcionaría el ser humano en el contexto del universo? La influencia del universo va más allá del sistema solar, pues es muy poco conocida. Si se tiene en cuenta las investigaciones sobre los rayos X, los rayos cósmicos y los campos electromagnéticos, algún día serán de importancia para lo físico. Ya para los chinos lo habían descrito desde hace años, ahora los físicos lo están describiendo poco a poco, así como en el libro de pruebas sin nuclear, donde Duhamel habla sobre los efectos del ambiental, de la radiación, la leucemia, el cáncer y los diferentes umbrales de radiación en el cuerpo. Ahora, no es de raro que el sistema solar, o sea, el Sol, tiene efectos profundos y conocidos de gran importancia. Por ejemplo, las manchas solares afectan el clima, al campo electromagnético terrestre, a la ionización de la Tierra y por ello a su vez influye sobre la salud de las personas. Eso está comprobado. Por ejemplo, en las clases de cáncer que tienen por la radiación al sol y otras cosas patológicamente, por ejemplo, es tan fuerte una mancha solar que puede hacer caer todo el campo electromagnético a esta red en este momento. O sea, puede que se vaya al internet y puede que esté pasando una mancha solar a miles y a miles y a miles de kilómetros de la Tierra como tal. ¿Sí? Ahora, es importante mirar la luna cómo hace la sincronicidad o los efectos sobre la luna, ¿no? Acuérdense del famoso que decíamos, este man es lunático. Esa es una palabra que salió porque hay personas que la luna tiene efectos sobre ella y su sistema emocional. O váyase usted al hospital, y eso es real lo que dice acá, en una noche de luna llena y verá que hay problemas más de violencia, hay accidentes y las personas están más alteradas. En los pacientes de Alzheimer y Parkinson se altera más en noche de luna llena, ¿sí? Entonces, todas las enfermedades que tienen que ver con el sistema nervioso van a tender a alterarse más en noche de luna llena. O cuando hay varias mujeres en una casa, siempre se les sincroniza el ciclo menstrual, ¿no? O termina una, comienza la otra y así sucesivamente, y hay una sincronicidad de una manera interesante. Y eso hace que quiera decir que nosotros tenemos una conexión electromagnética, hay algo más allá que algo físico, más allá de un cuerpo que nos hace que nos conectemos y que nos sincronicemos al mismo tiempo y podamos tener inclusive efectos de la intención en bien o mal con las otras personas dependiendo de cómo estamos nosotros en ese proceso. Por eso dice el dicho que el que anda con lobos, o dime con quién andas, eso es muy real en el parte de campos y efectos electromagnéticos como tal. Bueno. Ahora, pues vamos a ya mirando un poco más sobre el tema, vamos a hablar sobre un método de tradición, que es la medicina tradicional china. Y su influencia sobre el sistema. ¿Sí? Bueno. Vamos un poquito a hablar sobre el tema. La medicina tradicional china es uno de los sistemas médicos que concibe el mundo con un todo en los elementos que se corresponden. O sea, que ellos prescinden de los astros, de las estaciones, de la vida vegetal, animal, humana, un orden establecido. Y es muy interesante porque yo tengo aquí un librito de medicina tradicional china, ¿sí? Que he leído y se llama Fisiopatología de Tratamiento del doctor José Luis Parrillas Corral, en español. Este libro me ha enseñado algo muy importante. Ese libro me enseñó
que en el año las patologías se dividen. Por ejemplo, en diciembre, enero, utiliza más patologías que tienen que ver con colon y con pulmón, o sea, con el elemento mental de ellos. Y así sucesivamente, de tanto del 21 de marzo al 21 de junio, predominan tal cosa. Y es que usted se pone a ver, hay pacientes que dicen, uy, hace un año yo tuve un problema de colon y otras me volvió. Hace un año. Uy, hace un año me presenté un dolor de cabeza y otra me estoy volviendo a presentar dolores de cabeza. Yo llevo 15 años haciendo este trabajo acá y he escuchado a muchas personas decir eso. Y eso me conllevó a decir, tiene que haber un ciclo, y los chinos tenían la respuesta. Hay un ciclo de enfermedades por año y yo siempre le digo a los visitadores, ¿ustedes por qué no utilizan ese ciclo? Por ejemplo, estamos en la época del riñón, entonces vamos a promocionar cosas para el riñón, que para las infecciones, para los cálculos, todo lo que tiene que ver con riñón e insuficiencia, y se dan de cuenta de que no va a fallar, porque eso está ya prescrito, y ellos tienen una experiencia de 5.000 años, así que eso es algo, una evidencia científica que nadie puede refutar como tal. Bueno, ahora, en la medicina tradicional china ve al hombre y tiene una gran tarea, la de preservar la armonía natural, ¿sí? En el cosmos hay algo invariable y los chinos lo llamaron Tao. Tao es como una energía, lo que nosotros llamamos aquí como un elemental, más o menos. Y una vez es Yin y otra vez es Yang, o sea, tiene dos energías, el famoso Yin-Yang, que es un proceso que se complementa. Y Confucio lo llamaban el movimiento de la armonía, que se armoniza uno con otro. Así como el frío y el calor, así como lo bueno y lo malo, supuestamente, así como el agua y el fuego, donde hacen conexiones. Entonces son cosas así, y siempre tienen que haber esas dos clases de energías que no son malas para poder haber vida, ¿sí? Para poder haber vida tienen que haber esas dos clases de energía como tal. Bueno, entonces el sistema médico tradicional chino nos dice que hay 5 energías del ser humano, ¿sí? Y que esas 5 energías rigen todas las enfermedades y todo el proceso que se pueda dar. Entonces está el fuego, el agua, son las bases. El agua, especialmente el riñón, que es agua, es la base de la creación, porque nosotros somos agua, ¿sí? El 70% del cuerpo es agua y nos estamos moviendo por agua. Entonces los chinos decían, nosotros somos hechos de agua, ¿sí? Y el fuego es lo que vibra, lo que hace que esa agua tenga un cuerpo, un ser, un movimiento y un alma. Eso se refiere a un espíritu. Entonces, siempre está presente en la comunidad china como principios generales del mundo. Ahora, el fuego lo representa actualmente lo que es el corazón y el intestino delgado. La madera como combustible origina el fuego. O sea, cada vez que le ponemos a la madera, va a originar fuego. Madera de hígado. El fuego produce cenizas y da nacimiento a la tierra. La ceniza normalmente siempre se ha utilizado para labrar la tierra. La tierra es vaso y es estómago. La tierra, en sus minas, dentro de la tierra contienes el metal. Ahí encuentras el oro, la plata, todas esas cosas. El metal es pulmón y colon. Y el metal atrae el rocío. Cuando usted ve, cuando uno ve un metal, el metal tiende en las mañanas a atraer más el rocío del agua, o se ve o se siente más frío como tal. Eso da origen al agua, que a su vez alimenta la madera. Estas son las 5 energías que maneja la medicina tradicional china frente al ser humano como tal. Entonces lo podemos explicar en estos 5 elementos. En estos 5 elementos podemos decir que el fuego, la tierra, el metal, el agua y la madera. Que el agua está por riñón y por vejiga, la madera está por vesícula biliar y el hígado, el fuego está por corazón e intestino delgado, la tierra está por vaso y por estómago, el metal está por colon y por pulmones. Y por ejemplo, vamos a definir una patología. ¿Cómo harían los chinos para definir una patología de esa manera? Lo harían de la siguiente manera. Si el paciente tiene una retención de líquido, automáticamente entonces decimos que el riñón, el agua, comenzó a estancarse y mojó la madera. Y al mojar la madera, el fuego, que es corazón, comenzó a afectarse. Eso sería una insuficiencia renal, ¿cierto? Porque el corazón, cuando no comienza a surtir la cantidad de agua que se necesita como tal, realmente lo que hace es disminuir su funcionalidad y puede llevar a un infarto, un preinfarto, una insuficiencia renal, puede llevar a un problema
cardíaco fácilmente como tal, o un problema cardíaco puede llevar a una insuficiencia renal fácilmente como tal. Entonces, eso es lo que define la medicina tradicional china en este concepto como tal. Ahora, la medicina tradicional china considera la enfermedad como la ruptura del equilibrio entre las fuerzas yin y yang, o sea, los principios. Son preventivos, tratar el espíritu, alimentar la estructura, terapias de intervención, prescripciones simples y acupuntura. Entonces, tratar el espíritu es meditación, por ejemplo, alimentar la estructura. Que el jengibre nos sirve para manejar procesos a nivel del sistema de garganta, porque la garganta, digamos, por frío me comenzó a afectar la garganta, tomo jengibre que es llano, o sea, es caliente y me ayuda a regular ese proceso. Terapias de intervención como los masajes, prescripciones simples con fitoterapia, todo lo que tiene que ver con fitoterapia hace prescripciones simples, y la acupuntura como tal nos ayuda a mejorar el dolor y las patologías como es debido en ese proceso. Ahora, ¿qué es la acupuntura? Es algo muy especial. La acupuntura es un empleo de agujas metálicas sobre puntos especiales de piel, útil para mantener una buena salud y para el tratamiento de diversas enfermedades, especialmente el dolor. Existe una red de canales o los meridianos en el cuerpo humano con puntos de acupuntura, situados sobre la piel y los tejidos más profundos. La punción en los puntos de acupuntura modula la fisiología del cuerpo a través de una red de canales o meridianos. ¿Qué son los meridianos? Es una red de canales que están entre el sistema nervioso, el sistema circulatorio y el sistema linfático, y es energía y no se ven, pero sabemos que están ahí, que al presionar esos puntos de energía va a haber una reacción del organismo, y lo más importante es que podemos llevar energía en ese proceso. Entonces, la teoría de la medicina tradicional china es que aquí en el cuerpo, cuando hay una enfermedad es porque hay un bloqueo de energía y necesitamos activar esa energía. Y para eso utilizamos la aguja de acupuntura para hacer ese bloqueo de energía como tal. ¿Sí? A través de la teoría de los meridianos o canales han demostrado equivalencias en la ciencia biomédica moderna, pero la neurociencia moderna y los ensayos clínicos muestran un alto potencial terapéutico en el tratamiento del dolor crónico como tal. Entonces, la acupuntura lo que hace es, según la medicina tradicional china, ¿sí? Es mejorar la actividad vital. Está soportada por un soplo o energía llamado qi o chik. Recorre todo el organismo a través de unos canales que son los meridianos, que son invisibles y se denominan de ese nombre. Y para poder uno trabajar eso, utilizamos unas agujas metálicas que se insertan en los puntos especiales de la piel, que corresponden a los llamados canales o meridianos, por donde circula sangre y energía como tal. Entonces, aquí están los meridianos. Cada punto, esos los puntos de meridiano, corresponde a un nombre. Por ejemplo, pulmón 1, pulmón 2, pulmón 3, en esta zona, que aquí hígado 1, H1, y se define la función yin y yang, 3 canales yin de la mano, 3 canales yin del pie, canales yang de la mano y canales yang del pie. Entonces, una zona es fría, la otra zona es caliente, y depende de dónde queramos hacer la terapia, pues hacemos ese proceso como tal. ¿Cómo se hace la terapia? El método de la acupuntura. La acupuntura emplea agujas metálicas muy finas y pulidas de diferentes longitudes y calibres, dependiendo de la zona que haya que puntear. Son estériles y desechables. Las medidas varían desde media pulgada hasta 8 y 10 pulgadas. Tras la inserción, que es prácticamente indolora, se procede de la manipulación acupuntural, que básicamente son movimientos de vaivén y rotación hasta que los tejidos empiecen a ser rotando. Estos movimientos buscan provocar la llamada sensación acupuntural y se calienta con la maxibución o la moxas, ¿sí? Entonces, una sesión no supera por lo general 40 minutos, ni debería superar los 40 minutos porque genera hiperalgia, o sea, aumenta el dolor, hace el efecto contrario a lo que necesitamos en ese trabajo como tal, ¿sí? Aquí les voy a dar un videito más o menos explicando dinámicamente qué es la acupuntura como tal. Un tantico. Y vamos a ver este video que nos explica ese detalle como tal. ¿Alguna vez te has preguntado qué es la acupuntura? ¿Qué beneficios puede traer a mi salud?
O tal vez conoces a alguien que acude a sesiones de acupuntura y no sabes para qué. Soy el doctor Salvador Quiroz González y en este breve video te explicaré en qué consiste esta terapia y los beneficios que puedes obtener de la misma. Bienvenidos a Ciencias de la Acupuntura. Tal vez has escuchado que la acupuntura es una técnica para equilibrar el flujo de energía o fuerza vital conocida como chi, que se cree fluye a través de canales o meridianos en el cuerpo. Por lo tanto, al insertar agujas en puntos específicos en estos meridianos, los acupunturistas consideran que el flujo de energía se reequilibra y por lo tanto se recupera la salud. Sin embargo, tienes que conocer que la acupuntura es algo más que un concepto energético, pues la ciencia está aportando numerosas evidencias de cómo funciona. Incluso universidades, hospitales, centros de investigación, así como nuestros estudios científicos presentados a nivel internacional, se están sumando en el conocimiento científico de las enfermedades que son susceptibles a ser tratadas con acupuntura. Esto ha conducido a que la acupuntura tenga el respaldo y sea reconocida por la Organización Mundial de la Salud, el Instituto de Salud de los Estados Unidos de Norteamérica, así como por el Centro Nacional de Salud Integrativa y Complementaria. En México, la acupuntura es reconocida por el Sistema Nacional de Salud, ya que se cuenta con un marco legal y normativo para la práctica de la acupuntura. Bueno, dejando de un lado el aspecto burocrático, pasemos a lo que nos concierne. ¿Qué ocurre en mi cuerpo cuando asisto a una sesión de acupuntura? Podría dar una explicación muy científica de lo que hace la acupuntura en tu cuerpo, de tal manera que atrajera los medios de comunicación más importantes en el mundo. Sin embargo, la acupuntura es tan simple que te lo explicaré con esa sencillez en 6 simples pasos. Y que la siguiente vez que acudas a tu sesión de acupuntura, lo hagas con la mayor confianza posible. Número 1. Tu cuerpo es una farmacia. Es decir, tu cuerpo produce las sustancias necesarias que requieres para tu salud. Por ejemplo, analgésicos para disminuir el dolor, reguladores de tu sistema gastrointestinal, cardiovascular, muscular, así como sustancias necesarias para una óptima función de tus riñones. Para tu sistema respiratorio, hormonas que también son necesarias para tu cuerpo, para una buena función de tus huesos, incluyendo sustancias para fortalecer tu sistema inmunológico y protegerte de enfermedades. Número 2. El director de tu farmacia es el sistema neuroendocrino. Como todo buen director de una gran empresa, estos sistemas saben en qué momento y bajo qué condiciones deben liberarse esas sustancias para que tu organismo funcione correctamente. Es una labor similar a la prescripción de medicamentos, solo que en este caso el prescriptor es el acupunturista que conoce qué sitios del cuerpo deben de estimularse para activar a los directores del cuerpo y por ende regular sistémicamente a tu organismo. Tercero, somos saboteadores de los directores y sistemas del organismo. Por diferentes causas como una alimentación no saludable, estilos de vida insanos, emociones negativas, exceso de trabajo, estrés crónico laboral, estrés académico o estrés familiar, saboteamos a nuestros sistemas y esto origina que las sustancias químicas necesarias para el óptimo funcionamiento salgan de su normalidad. Es decir, pueden disminuir o liberarse en exceso, perdiéndose el balance de nuestro organismo, lo que origina enfermedades. 4. Ruta de comunicación periférica directa con los directores y sistemas. Existe una ruta de comunicación directa con los directores de tu cuerpo, es decir, el sistema nervioso central y neuroendocrino. Y esto ocurre a través de los nervios del sistema nervioso periférico, los vasos sanguíneos del sistema cardiovascular, así como los vasos linfáticos, incluso unas estructuras que nosotros denominamos fascia. A través de estos cables o mensajeros periféricos, el sistema neuroendocrino recibe señales tanto del exterior como interior
para coordinar las funciones de los órganos vísceras. 5. La acupuntura trabaja a través de las rutas de comunicación directa hacia los directores. Cuando se introduce una aguja de acupuntura en tu cuerpo, se estimulan diferentes nervios, incluso vasos sanguíneos y fascia, lo que favorece que se envíen señales al director de tu cuerpo, es decir, el sistema neuroendocrino. Este sistema activará los mecanismos necesarios para recuperar la función de tus sistemas orgánicos. 6. Finalmente, las sustancias liberadas tienen un tiempo de vida. Las sustancias que libera tu cuerpo por acción de la acupuntura permanecen cierto tiempo en tu cuerpo, por lo que requieres no solo de una sesión de acupuntura, sino que en función de la cronicidad y tipo de enfermedad requerirás de otras sesiones, ya que como todo medicamento tiene una dosis terapéutica. Igualmente la acupuntura. De ahí la importancia de que acudas puntualmente a las citas que se te va indicando para que obtengas los resultados esperados. Pues muchas gracias por su atención. Si te gustó este video, no olvides compartirlo, suscríbete. Bueno, entonces aquí miramos, el video más o menos nos muestra qué pasa con la acupuntura, qué es lo que define la acupuntura como tal. Entonces, estas son las agujas que se aplican directamente en la acupuntura o también lo hacen por campos de electrochoque, ¿sí? Lo importante es hacer la estimulación previa a ese proceso, ¿sí? Y ahí podemos traer las agujas como tal y también podemos mirar que se hacen unas clases de movimiento con las agujas dependiendo de lo que queremos hacer. Si nosotros aplicamos la aguja, hacemos un movimiento al favor de las agujas del reloj, quiere decir que estamos dando que necesitamos energía para ese órgano, y si lo hacemos al contrario, las agujas del reloj, necesitamos que ese órgano baje el campo de energía porque está demasiado bajo o demasiado alto. Lo importante es que esté en equilibrio ese proceso energético como tal. Ahora, para hacer eso también utilizamos algo que se llama moxas. La moxas hace que la moxibustión consiste en aplicar calor a los puntos de acupuntura. En algunos casos se cauteriza el punto o en otro caso lo que se hace es aplicar calor. De esta forma provocar estímulos que compiten con los sistemas de modulación del dolor a nivel de asta posterior medular y controlar los procesos del dolor. Se puede emplear cigarros de polvo como tal, de las plantas como Artemisia sinensis, se puede utilizar manzanilla y otras plantas que pueden trabajar sobre esa moxa. Esto sería el efecto de la moxa y aplicarlo sobre el punto. Normalmente se pone donde está la agujita y se pone la moxa alrededor para calentar ese proceso adicional y hacer esos efectos positivos de ese trabajo de acupuntura como tal. Entonces, ¿qué pasa? Aquí hay unos trabajos de acupuntura, como decía el video, que nos enseña sobre el proceso acupuntural, y esto es lo que nos hace interesante en este proceso. Aquí hay un estudio donde miramos los mecanismos de acción de la acupuntura. Por ejemplo, a nivel local, tiramos los mediadores, que es la decino-mecanotransducción, y lo que hace es un bloqueo de la señal nocitiva local, o sea, del dolor, ¿sí? Por ejemplo, a nivel sistémico, inhibidor del cortisol o la ACTH, y hace un efecto antiinflamatorio. Aquí también miramos que en ese estudio que estoy analizando acá, vemos que existen conceptos clásicos de medicina china y que equivalen a conceptos anatomofisiológicos, y esos conceptos nos dicen, por ejemplo, cuando hablamos de puntos acupunturales, ellos llamarían convergencia de planos del tejido conjuntivo. Cuando hablamos bloqueos de Qi, hablamos de alteración de la matriz del tejido conjuntivo que conduce a una alteración de la traducción de señales. Entonces, prácticamente estamos diciendo que la acupuntura, los chinos le tienen un nombre, la sociedad occidental tiene otro nombre, pero lo importante es que tiene los mismos efectos. Acá vemos una tomografía activando el 36 estómago que queda alrededor de la rodilla, el 6 vaso este es vaso, y el otro es vesícula biliar, y el 57 vejiga. Prácticamente esto nos hace ver que tiene una experiencia en laboratorio de las tomografías y que realmente es importante conocer que la acupuntura funciona en ese estado. ¿Listo? Si quieren saber un poquito más sobre las técnicas de moxibustión y técnicas relacionadas con la acupuntura, pues aquí está la referencia bibliográfica del tema visto anteriormente. Ahora, esto es, vamos a ver
Ahora vamos a ver una explicación de terapia neural y vamos a ver una práctica hecha que yo hice sobre la misma terapia neural como tal. ¿Sí? Bueno, entonces me imagino que me están escuchando claramente y vamos a este proceso de qué es una terapia neural como tal, una explicación que he hecho sobre el tema y vamos a radicar una práctica sobre el mismo. Bueno, vamos a hablar de un tema muy interesante que hemos venido comentando y es la terapia neural. En la terapia neural vamos a trabajar prácticamente algunas diapositivas y vamos a tratar de darle toda la información que requiere. También vamos a subir una práctica sobre la terapia neural y su significado realmente en la parte de las terapias alternativas. La terapia neural normalmente tiene bases científicas en la investigación de los rusos Pavlov y Speransky, ¿no? Médicos, cirujanos, investigadores de otras áreas como SPX y demás han venido trabajando en la terapia neural un proceso significativo que tiene que ver, todo tiene que ver con el sistema nervioso. Pero los que más trabajaron y actualizaron la terapia neural fue los hermanos Hurriken, que fueron los que desarrollaron y sistematizaron totalmente esta terapia neural. ¿Cómo actúa la terapia neural? Según Peter Dodge, cada célula equivaldría a una pequeñísima bacteria de potasio con un potencial de 40 a 90 milivoltios. Cada estímulo hace caer una potencial despolarización normal de la célula, lo recupera inmediatamente y vuelve y repolariza. La energía necesaria para ello procede mayormente del metabolismo del oxígeno. Y además de eso, la célula pierde la capacidad de responder ante estos estímulos, lo que se encuentra en un estado de despolarización permanente, debilitada y enferma. ¿Qué pasa con eso? Lo que nos trata de decir aquí es que realmente la célula no responde a los estímulos y no funciona de la manera correcta porque ha perdido su capacidad de despolarización. Y eso se debe a que hay una membrana celular alterada en el funcionamiento. Así como entramos en la bomba de sodio-potasio, un tema que normalmente se ve mucho en fisiología, puede provocar descargas rítmicas, actuando como campos interferentes. Los anestésicos locales, como la procaína, porque posee un alto potencial energético, más o menos alrededor de unos 290 milivoltios, al ser inyectado en la microdosis en la zona de irritación despolarizada, tiene la capacidad de volver a repolarizar esa zona, estabilizar el potencial de acción de la membrana de la célula afectada y así permitir recuperar y estabilizar el sistema neurovegetativo. O sea que cada vez que yo hago un estímulo con procaína, lo que hago es un estímulo irradiativo que actúa en la membrana celular, haciendo que haga el potencial de acción entre sodio y potasio, y hacer así un gran estímulo para que la célula vuelva a activarse. Eso es como poner una fibrilación auricular, ¡pum!, y automáticamente la célula tiene que funcionar, la parte de la célula. Muchas veces se debe a porque el ATP, la energía, adenosín trifosfato, no, en la parte de la mitocondria no se está fabricando de la mejor manera. Y acuérdense que la mitocondria es una célula dentro de otra célula. O sea, la mitocondria es una minicélula que le da energía al gran potencial celular que tenemos. Y sin la mitocondria no podemos hacer nada. O sea que la energía mitocondrial es importante en la repolarización y la espolarización de ese proceso. ¿Cómo funciona? El efecto neural terapéutico. Se hace un estímulo irritativo, ¿sí? Despolarización de membrana y repolarización. Si el estímulo es muy intenso, si el estímulo es muy irreactivo, hace una predisposición del terreno, hace una despolarización mantenida. Entonces, ¿qué pasa con eso? La célula se enferma y se vuelve disfuncional. ¿Sí? Y eso hace que pongamos un foco de impulso interferente hacia el sistema nervioso vegetativo. Cuando hacemos un estímulo neuroterapéutico, poniendo procaína al 1%, al 0,5%, al 2%, la represión y estabilización de la membrana hace que haya una nueva recuperación de funciones que interferían en todos los circuitos del sistema neurovegetativo. Entonces, lo que estamos haciendo aquí realmente es dándole un estímulo a la célula, un choque eléctrico
por medio de un compuesto neuroterapéutico, como es la procaína. Y también utilizamos, adicionalmente a la procaína, utilizamos algo que llama homeosimetría, que es colocar un medicamento homeopático con procaína en el sitio de acción y depende de la parte donde vamos a colocar, pues hacemos el estímulo con medicamentos homeopáticos. Por ejemplo, si queremos manejar una ciática, un problema, lo que vamos a hacer es colocar un medicamento homeopático que sea precisamente para la ciática. Por ejemplo, podemos usar discos compositos de gel o discolver de LHA. Lo podemos solucionar con un 1%, o sea, 1 centímetro de procaína y lo aplicamos en la zona afectada donde los estímulos hacen la parte reactiva, o sea, donde se produce el dolor. Al hacer ese proceso, automáticamente estamos activando nuevamente y repolarizando la célula para que pueda hacer una estabilización de la membrana y siga haciendo el funcionamiento completo del proceso celular como tal. Entonces lo que hacemos es eso, coger una aguja y aplicamos en el sitio, en forma de pápula, y hacemos una polarización como tal. Hay diferentes formas de alguno para hacer ese proceso. Y realmente es un compendio muy interesante porque nos ayuda a restablecer realmente el potencial de acción celular y recuperar como todo el proceso. Entonces, ¿cómo lo hacemos nosotros? Con homosimetría. ¿Qué es eso? Es el nombre de una terapia nueva que consiste en la inyección de medicamentos homeopáticos biológicos, en este caso la homotoxicología, en puntos de acupuntura o puntos gatillos. Esto tiene sus orígenes en una combinación de acupuntura, terapia neural y homotoxicología, contando con la presentación de los medicamentos biológicos específicos en forma de ampolla inyectable. Con esta técnica se logra un alivio rápido de las enfermedades por el medicamento. Se coloca directamente en el sitio afectado y estimula la reparación de los tejidos con un efecto analgésico inmediato y duradero. Se puede trabajar en problemas musculares, en tendones, en músculos, y lo que hacemos es acortar el tiempo de recuperación de tal manera que sea un proceso más completo. La acupuntura es uno de los pilares de tratamiento de la medicina deportiva porque tiene medicamentos funcionales de la parte fisiológica, acelerando la reparación de las estructuras lesionadas. Pero también en medicina, así como también trabajamos para el dolor crónico, soluciones eficaces totalmente, y en medicina estética rehabilita la parte facial, hidrata piel, desvanece manchas, arrugas, imperfecciones de piel y hace que hagan reafirmaciones en diferentes partes del cuerpo como tal. También se puede utilizar con la acupuntura y con la homeopatía. Ha tenido muy buenos efectos sobre diferentes efectos de la cicatrización, estrías y demás. Entonces es uno de los compendios muy interesantes en ese proceso común. Vamos a la práctica. Vamos a ver cómo se hace una terapia neural utilizando procaína y al mismo tiempo utilizando una ampolla para hacer homosimetría. Eso lo vamos a hacer a continuación. Bueno, entonces a continuación les voy a mandar este videito, perdón, que es la práctica que hice. Lógicamente es una, aquí pues, lo voy a hacer una aclaración. No utilicé guantes, no utilicé eso porque estábamos haciendo una práctica, es una persona muy conocida. Entonces, pero normalmente hay que utilizar los elementos de seguridad para hacer esto. Solo quería traer aquí la práctica para hacer cómo se hace una terapia neural y especialmente un efecto de homosimetría como tal. Bueno, hoy vamos a aprender a hacer una terapia neural. Primero que todo, utilizamos lo que es procaína, lo combinamos con una ampolla que es homeopática que se llama cedronal. Vamos a hacer una terapia que es de homosimetría como tal. Lo que hacemos es hacer la preparación, utilizamos una agujita que está basada en 30G, ¿sí? 30G por 1/2, y lo que vamos a hacer es una terapia neural de cuello. Lo primero que vamos a hacer es, lógicamente, desinfectar totalmente la zona donde vamos a hacer la terapia neural como tal, y vamos a hacer la aplicación. La aplicación, lógicamente, se hace en puntos acupunturales o puntos energéticos. Acuérdense lo que dice Peter Dodge sobre la repolarización que se tiene que hacer sobre la zona. Lógicamente aquí lo que voy a hacer es una terapia para cuello, porque aquí presentamos un dolor de cuello bastante fuerte. Entonces lo que vamos a hacer es tratar de polarizar esta zona para que la parte muscular y el medicamento homeopático hagan su efecto como tal. Entonces, lo primero que vamos a hacer es polarizar la zona. Entonces lo que vamos a hacer es hacer pápulas realmente en la zona que está afectada como tal. ¿Sí? Hacemos una medición de un Kun y vamos haciendo pequeñas pápulas
en el cuello, esa pápula que ustedes ven acá es la que se está formando realmente. Y estos son puntos de acupuntura que lógicamente no los reviso no los estoy revisando ante el cuaderno o libro acupuntural porque ya no los conozco, ya lo sé, pues por la práctica de aplicar esos puntos de acupuntura constantemente. Esto es una terapia neural basada prácticamente en homeosimetría, donde aplicamos realmente 6 puntos de acupuntura como tal. Y lo que queremos es descongestionar un dolor de cabeza, un dolor de cuello, un dolor cervical que se genera en esta zona como tal, con una inflamación muscular que se está generando como tal en ese proceso. Entonces, así realmente es que hacemos una terapia neural basada en puntos de acupuntura como tal. Acá ya prácticamente ponemos los 4 puntos de acupuntura y vemos que se genera un poquito de sangrado. Eso quiere decir que donde hay más presión muscular es donde se genera sangrado. No en todos lados se puede generar ese sangrado, sino donde genera esa presión. Entonces, esta es la práctica de una clase de terapia neural como tal. Bueno, entonces, hasta aquí, compañeros, ¿tienen alguna pregunta sobre el tema? Bueno, parece ser que no tenemos ninguna pregunta relativa sobre acupuntura y sobre terapia neural como tal, ¿no? Entonces, no sé bueno, para los que vayan a escoger terapia neural para el trabajo, es muy interesante que tener en cuenta todas estas teorías para que vayan teniendo una guía como tal. Bueno, entonces, ya mirando todo lo de terapia neural, que fue lo que acabo de explicarles, y homeosimetría, vamos a explicar lo que es medicina ayurveda. Pasando a otro tema, entonces miramos lo que es la medicina ayurveda, y miramos que la medicina ayurveda, cuya traducción literal significa la ciencia del conocimiento o de la vida, es el sistema médico tradicional de la India, y su origen se remonta a unos 5.000 a 10.000 años antes de Cristo. Bueno, yo creo que unos 5.000 antes de Cristo y pongámosle que unos añitos más allá. El conocimiento de la Ayurveda tiene su origen escrito en los Vedas, los textos sagrados de la India, y se cree que son los escritos más antiguos del mundo. Los Ayurvedas entienden que los síntomas de la enfermedad son una forma normal del cuerpo para comunicar la falta de armonía. Comprende que cada persona y su enfermedad se manifiesta como una única identidad como tal. Ahora, la medicina Ayurveda, hay que saber que tiene unas cualidades de la naturaleza, y estas son que ellos miran los pacientes si son pesados, si son ligeros, si son fríos, si son calientes, si son fijos, si son móviles, o cuando los dolores son sordos, si son agudos, o cuando la patología tiene que ver con humedad, con si es seco, con si es sutil, con si es denso, con que la orina es oscura, turbia, claro. Ella mira muchos síntomas. Y también trabaja mucho con los remedios herbales. También se entiende, en términos de actualidades, que las sustancias que son nutritivas se escriben como pesadas. Por ejemplo, el regaliz, las sustancias que se agotan con mayor facilidad son ligeras, como el trébol rojo, y algunas hierbas crean calor en el cuerpo, tales como el jengibre, y otras enfrían el cuerpo, como el sello de oro. Ahora, existen 3 doshas en la medicina ayurveda para poder trabajar el tipo constitucional de un paciente. Para saber si el paciente qué tipo constitucional es, entonces manejamos unos doshas. Por ejemplo, el vata. El vata es un dosha que quiere decir que es una fuerza biológica que regula todo el movimiento en el cuerpo y está compuesto por el éter y el aire, siendo ligero, seco, móvil y se deja enfriar. ¿Sí? Entonces, este vasha, normalmente los que son vata son aquellas personas que son delgados, que tienen la piel seca, que suelen sentir mucho frío con facilidad y se mueven y hablan rápido. También tienden a hacer una mayor cantidad de emociones frías y sufren mucho de ansiedad y de miedo. Esos son los pacientes vata, ¿sí? Para eso. Ahora, existe un paciente que es pita, que tiene la piel rosada, ¿sí? Que tiene la piel rosada, por ejemplo, que su peso es moderado y razonable, tiene un cuerpo mesofórmico y puede tener una personalidad fuerte e intensa. Esta personalidad tiende a las emociones calientes, tales como la ira, el resentimiento y los celos. Pita
es el dosha, es una fuerza que regula la digestión en el cuerpo, se compone principalmente de fuego y de características por generar calor, ser luminoso, mostrar un flujo y ser agudo, contiene un poco de agua, por lo que no se sabe si es muy húmedo o muy seco. Las personas que prominan de pita en sus cuerpos presentan las cualidades mencionadas, se sienten calientes y se ven menos afectadas por el frío, ¿sí? Cuando uno habla de un paciente pita, es fácil, usted mueve el paciente y nosotros somos simétricos, ¿no? Desde aquí hasta acá tenemos una medida, de acá hasta la punta de la nariz tenemos la misma medida y de la punta de la nariz hasta la punta del mentón tenemos la misma medida. Eso es un paciente pita, por si acaso, para que sepa, y sus estados son bastantes. Aunque esto hay cositas que no cuadran totalmente porque nosotros somos combinaciones, ¿no? Somos bata, pita y kapha. Ahora, los pacientes kapha son los pacientes que son gorditos, robustos, ¿sí? Y que su personalidad tiende a ser relajada. Ellos hablan y se mueven lentamente, pueden imputarse por sentimientos fuertes, tales como el legardo y la rigidez. Este paciente normalmente tiene una fuerza biológica que regula el crecimiento del cuerpo, se compone de agua y tierra, siendo espesado, húmedo y estable. Su cuerpo tiende a tener más peso, la piel es más gruesa, los huesos más densos y su cuerpo es más endofórmico, o sea, tiende a ser muy robusto como tal. La medicina Ayurveda utiliza esos tres bases para poder hacer un diagnóstico. Entonces, las terapias, se emplean las terapias del color. Entonces, ¿qué utiliza? Así como la medicina tradicional china, los ayurvedas utilizan mucho que por los ojos se pueden curar y ellos utilizan colores. Por ejemplo, el azul para dar fuerza y frío al cuerpo si está muy caliente, el color amarillo, el efecto contrario, y así sucesivamente, o podemos hacer meditaciones por medio del color también. La Ayurveda en sus terapias utiliza tradicionalmente la energía del sonido llamado mantras. Acuerde del famoso Om. Ese es un mantra que se repite en meditación y que ayuda a estabilizar. Por sus movimientos vibratorios ayuda a equilibrar energéticamente muchas células del cuerpo, ¿sí? La aromaterapia brinda tratamiento a través del sentido del olfato. Ellos fueron los, si usted quiere saber quién inventó los aceites esenciales y los aceites que tanto se aplican, eso los inventaron la medicina ayurveda. Y ellos utilizan los aceites y dicen que el olor y los aceites hacen un estímulo en los efectos sobre los dosha. Y por ejemplo, la fragancia del olor dulce aumenta kapha, pero equilibra vata y pita, ¿sí? Todas esas cositas va teniendo ese efecto. Ahora tengo que comentarles algo. Realmente la constitución del dosha no quiere decir que usted no sea pita o vata. Nosotros tenemos los 3 doshas en el cuerpo y se miden por pulsología acá en la mano. Uno pone y mira si está alterado vata, pita o kapha, pero de esa alteración uno tiene que mirar qué constitución es para saber exactamente cómo está la patología en medicina ayurveda. Para la piel se utilizan los aceites de masaje específico. Y por último, en la medicina ayurveda es donde se utiliza el yoga, el famoso yoga, que mediante el uso del yoga y la meditación se anima al paciente a adoptar un estilo de vida que haga hincapié en la paz, en la mente, en la conexión con Dios y en la conexión espiritual entre sí mismo. Su condición espiritual entre lo físico, lo mental, lo espiritual y lo emocional como tal, ¿sí? Esa es la base realmente de la medicina ayurveda como tal. Aquí está la referencia bibliográfica, ¿sí? Y vamos a hablar un poquito ahora de la fitoterapia, que es otra de las terapias alternativas que difiere. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy tratando de darles unos conceptos claros y precisos de cada patología, de cada terapia alternativa. Ahora, vamos a hablar un poquito de fitoterapia. ¿Qué es la fitoterapia? En definición, la fitoterapia viene del griego fitón, planta, vegetal, y terapia, terapeia, conocida también como herbolaria. Es el uso extractivo de las plantas medicinales o sus derivados con fines terapéuticos para la prevención o tratamiento de patologías y es la medicina más antigua y probada del mundo. Consiste en el tratamiento de problemas de salud mediante las plantas que a lo largo del siglo han venido utilizando en todas las zonas del mundo. Bueno, ¿qué es la fitoterapia moderna? La fitoterapia moderna se basa en el conocimiento de la farmacología y considera los aspectos farmacodinámicos y farmacocinéticos de los medicamentos basados en plantas medicinales. Todo lo que es farmacodinámicamente activo tiene un efecto sobre el organismo como tal. En estudios preclínicos y clínicos, aunque tiene su punto de origen en el conocimiento ancestral y la experiencia de prueba y error heredada de las pasadas generaciones como tal.
Entonces, ¿con qué fin se hace el uso de la fitoterapia? La fitoterapia es curativa, paliativa, depurativa, o sea, desintoxicante o preventiva. Esos son los usos que hace de la fitoterapia. ¿Qué conceptos podemos utilizar en fitoterapia? Ciencia que estudia la utilización de los productos de origen vegetal con la finalidad terapéutica, ya sea para prevenir, para atenuar o para curar un estado patológico. Eso fue reconocida por la Organización Mundial de la Salud en 1978. Planta medicinal. Es cualquier planta que en una o más de sus partes, hojas, flores, corteza, raíz, contiene sustancias que la hacen útil para mejorar la salud de las personas o los animales por medio de algo que se llama metabolitos secundarios. Parte utilizada o droga vegetal. Así se llama la parte o partes concretas de la planta que se le confiere su utilidad terapéutica. Así, cuando definamos una planta como medicinal, debemos mencionar obligatoriamente la parte de la planta que sustenta la actividad o el principio activo. Por ejemplo, en el caso de la manzanilla, la Matrix cirecutita, la parte utilizada vegetal son las flores. Lo mismo la caléndula. Entonces, esos son conceptos. Algo muy interesante, el fitofármaco al fitomedicamento. El fitofármaco es un medicamento que contiene principios activos derivados de la planta, elaborados de acuerdo a estándares de calidad y definidos por organismos regulados por cada país. Y el principio activo es la sustancia dotada de actividad farmacológica y suele ser metabolitos secundarios de la planta, es decir, que son fundamentalmente para ella, de la planta medicinal porque tiene unas sustancias bioquímicas que se llaman metabolitos secundarios. De ahí, de esos metabolitos secundarios, es que sacamos realmente los principios activos de la planta para hacerlo medicinal, ¿sí? Entonces, un ejemplo de ello es la digoxina, que es muy útil como estimulante del músculo cardíaco y su principio activo se obtiene en las hojas digitalicas, ¿sí? O la morfina, que es un potente analgésico que se calma el dolor de muchas enfermedades y se obtiene de las cápsulas de la amapola o la hormiguera como tal. Entonces, para estudiar la fitoterapia, necesitamos de esta materia que se llama farmaconoxia, de la cual yo doy en sexto semestre. Tengo conocimientos de fitoterapia y yo doy esta materia en sexto semestre. Es complicada, es compleja, pero nos enseña a base prácticamente lo que es la fitoterapia. Porque en la farmaconoxia y en la fitoterapia, entonces, entendemos que las plantas tienen diferentes compuestos, como los hidratos de carbono, que prácticamente sabemos que son las harinas, y las curumarinas y los taninos que nos trabajan para la circulación, los alcaloides que normalmente sirven para el dolor, los heterocidos, las enzimas que degradan los alimentos, los aceites esenciales que son los utilizados para utilizar sobre la piel, los lípidos que nos ayudan a trabajar como el aceite linaza para bajar colesterol o triglicéridos y algunas resinas que se han utilizado en la industria farmacéutica como unos componentes especiales. Dentro de la farmaconoxia tenemos aplicaciones, ¿no? Ahí dentro de la farmaconoxia, que es la que estudia la fitoterapia aquí en la universidad y que la van a ver en sexto semestre, trabajamos qué es un control de calidad, qué es lo que determina la pureza, el deterioro, la composición química, la identificación y la valoración, cuáles son los principios activos utilizados en la industria farmacéutica, qué investigaciones contribuyen a la medicina con medicamentos fitoterapéuticos y principios activos aislados de drogas vegetales, en el cual se buscan nuevos principios activos y nuevas acciones farmacológicas como tal. Entonces, aplicamos diferentes técnicas y disciplinas, entre ellos ensayos farmaconóxicos, que trabajamos desde la parte botánica, donde definimos la familia de la taxonómica, de las plantas como tal, como los procesos fitoquímicos, donde miramos la extracción, si es mecánica discontinua, si es simple, si es por Solec. Miramos la cromatografía para mirar exactamente los compuestos químicos, los ensayos químicos, y todo lo que tiene que ver para la parte de purificar, aislar, identificar los principios activos de las diferentes drogas o métodos en ese proceso. En fitoterapia se utilizan unos métodos de extracción, que es la extracción mecánica, que es por expresión, que es la que cuando la destilación, que se hace por arrastre de vapor, la extracción con disolventes, cuando es discontinua, cuando es continua, que se hace por un solé, y eso lo van a entender ustedes un poco más cuando veamos farmaconoxia, sino que les traigo aquí los métodos de extracción, y cuando vean con la doctora farmacia magistral, con la doctora Yolanda, donde van a utilizar método de extracción mecánica y con el disolventes, cuando hizo maceración, y van a ser continuos, discontinuos, y van a utilizar un método como el alcohol para hacer esas extracciones como tal. Eso lo van a entender en su época. Bueno, ahora, algo muy pegado a la fitoterapia está la fitoquímica, ¿sí? ¿Qué es eso? Es una rama de la química que estudia
los metabolismos secundarios extraídos de la planta. Estudia cada grupo de la planta desde su estructura química molecular hasta las propiedades biológicas. Realiza relevantamientos y análisis de los compuestos químicos de la planta, como los principios activos, los olores y los pigmentos. Un ejemplo de ellos es esta tablita. Todos aquellos principios activos que contengan carotenoides, que más o menos los tienen las frutas que son de color amarilla, tienen betacaroteno, por ejemplo, que nos sirve para la parte visual. Tiene licopeno, que sirve para la próstata. Tiene luteína y zeaxantina, que son antioxidantes de grande proceso, que nos ayudan a trabajar en la parte visual y recuperar todo más lo que es como limpieza antioxidante del cuerpo. Todo lo que es azul, como los flavonoides, nos dan muy interesantemente como efecto antibiótico dentro del cuerpo. Todos aquellos que vienen como el color azul, tanto plantas como nutrientes. Las cuercecinas, que son como las cebollas, son desinflamatorios, se utiliza para desinflamar. Las antocianinas, que son rubio violáceo, como la grosola, la mora, la frangüesa, y entre ellos tenemos los arándanos, que es el cranberry, lo utilizamos mucho para el riñón y para las infecciones urinarias. Las isoflavonas, como los poros, las isoflavonas de soya, se utilizan mucho para la menopausia. Los tinoles que tengan como azufre son anticancerígenos, y aquellos compuestos organosulfúricos que tengan a base de ajo nos sirven para la parte de la circulación y de la tensión arterial como tal. Entonces, esto nos dice que los efectos de los remedios vegetales, los fitoquímicos, que interfieren en el flujo normal de ciertas señales químicas o mensajes TETI hacia la célula, son enviados en forma de proteínas que activan o desactivan los genes. Entonces, esto lo que quiere decir es que la fitoquímica nos dice que todo lo que consumamos, estas sustancias, lo que hacen es activar o desactivar genes positivos, negativos, de tal forma que tengamos un equilibrio, una homeostasis a nivel del cuerpo y el sistema como tal. Un ejemplo de ellos, podemos mirar las propiedades antiinflamatorias del Arpagophyto procumbens, ¿sí? Su uso tradicionales, aquí tenemos los estudios, que ya lo habíamos mirado anteriormente, y podemos decir que funciona de la mejor manera, ¿ok? Entonces, ya para finalizar, les puedo decir que hasta el momento hemos visto las terapias alternativas más compuestas, y como dijo Hipócrates, siempre espere que la comida sea tu alimento y el alimento sea tu medicina, que es lo importante ante este proceso como tal. Entonces, algo que nos puede tener claro acá es que estas son las terapias alternativas más usadas actualmente en Colombia. Yo domino algunas de ellas, lógicamente, por eso es que estoy acá tratando de buscar la mejor alternativa, pero siempre decirles que se puede aprender, hay otra opción, hay otro camino, y lo podemos utilizar con estas terapias alternativas como tal. Les recuerdo que desde ahora ya comienza a abrirse los espacios para subir o para hacer los trabajos del producto aprendizaje número 2 y el producto aprendizaje número 3, y el video donde me van a hacer una explicación, así como yo hice la explicación de estas terapias alternativas, ustedes me van a hacer una explicación a mí de las terapias alternativas, que escoja una terapia alternativa, la van a resumir, me van a hacer un video, me van a subir las diapositivas, y así pues vamos a obtener ese producto aprendizaje 3, 2 y 3. Y el producto aprendizaje 4, que es un quiz, lo aplicaremos a partir de la próxima clase, y le daré un tiempo establecido de unos días para que lo contesten, pero realmente van a tener una hora para que puedan hacer ese efecto. Si tienen alguna pregunta, pues me cuentan en este momento sobre algún tema en especial o algo sobre el trabajo. Yo creo que quedó claro, al principio lo aclaramos muy bien por ese lado. Profe, el tema lo escoge uno. Bueno, sí, el tema lo escoge ustedes, pero ojalá no repitamos tema, ¿no? Sí, porque no sería como chévere que podamos escuchar el mismo tema. Entonces hagamos algo. ¿Por qué no colocamos en el WhatsApp el grupo y qué tema va a trabajar para que no repitamos temas y así sepamos qué temas tenemos y qué tema vamos a entrevistar? ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo con eso? Listo, profe, sí, señor, gracias. Bueno, pues entonces, compañeros, no siendo más por hoy, pues les deseo una feliz tarde y ojalá les haya gustado esta clase. Es un poquito extensa, solamente estamos mirando por encima y he tratado de buscar la mejor forma de explicarles, porque son temas al fin y al cabo bastante complejos,
pero lo ideal es que tengan una idea y que puedan de aquí para adelante seguir caminando en pie de las terapias alternativas. Nos vemos en la próxima clase. Creo que comenzamos con homeopatía. ¿Qué es la homeopatía? Y bases prácticamente de la homeopatía. Bueno, compañeros, que estén muy bien y que pasen una feliz tarde. Gracias, profe, muy amable. Gracias, profe. Igual a usted, buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes.